Hola gente, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo Geomat. Esta vez les vengo a traer un video corto pero informativo de cómo usar el multímetro. Además de avisarles que estaré subiendo contenido de electrónica y ya veremos qué más subimos. Sin más que añadir, comencemos. Comencemos por definir qué es un multímetro. Pues básicamente un multímetro, a veces llamado tester, es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes son las de voltímetro, amperímetro y ohmmetro. Es utilizado frecuentemente por personal en toda la gama de electrónica y electricidad. Bien, aquí tengo un multímetro de la marca Trooper. En este caso, el modelo MUT33. Aquí vemos que tenemos una perilla en el centro. Está marcado en apagado. Y luego tenemos, básicamente, si vamos en sentido horario, tenemos una pestañita con una V, que esto significa corriente alterna. Tenemos un rango de 750 a 200 volts o viceversa. Si nosotros queremos medir corriente alterna, debemos tener mucho cuidado porque la corriente alterna es muy peligrosa. Si nosotros vamos a medir el voltaje que hay en nuestra casa, casi siempre, bueno, al menos en mi país, se manejan los 120 volts. Es de uso doméstico, entonces si yo voy a medir 120 volts, debo de tenerlo en 200. Es decir, tengo que manejar un valor más alto para medir algo más bajo. Y si mi valor sobrepasa los 200, por ejemplo 220, pues ya tengo que empezar a usar 750. Y así básicamente se usa esta función de voltaje. Ahora pasemos aquí a este simbolito, que básicamente es una A con una rayita y puntitos, ¿no? Significa que estamos midiendo intensidad de corriente directa. Tenemos un rango que va desde los 200 microamperes hasta los 200 miliamperes, ¿verdad? Son valores muy pequeñitos, puesto que son usados en electrónica. Ahora tenemos HFE. ¿Qué significa esto? Pues es la ganancia de CD o en corriente directa de un transistor. Básicamente más adelante les explicaré en otro nuevo video que tengo pensado hacer sobre transistores, de cómo obtener ganancia y cómo usar esta cosa de aquí, que es un probador de transistores. Si seguimos más adelante, tenemos F, que es la temperatura en Fahrenheit, y tenemos C, que es la temperatura en centígrados. Mi multímetro mide temperatura. Ahora aquí tiene como un puntito y unas ondas. Eso significa que es para medir continuidad. Siempre que compres un multímetro, como consejo, te recomiendo que siempre tenga la función de continuidad, que es muy importante en electrónica. Es una función vital. Ahora tenemos este apartado que es ohms. Este símbolo significa ohms. Tenemos del rango desde los 2K hasta los 2 megaohms. Aquí también vemos que tenemos como que una flechita y una crucecita, ¿no? Esto es para probar diodos, básicamente. Que más adelante voy a hacer una pequeña practiquita al final del video. Ya por último tenemos este apartado, que es para medir corriente directa, que va desde los 2 voltios hasta los 1000 voltios. Obviamente aquí en el rango de 2 podemos medir voltajes inferiores a este, es decir 1.5 voltajes de pila. Y ya pues básicamente es todo lo que debemos saber de un multímetro. Ahora para empezar a usarlo pues debemos identificar las terminales de aquí abajo, que tenemos la terminal común, que es tierra. Tenemos esta terminal que es para medir corrientes de esta magnitud, o sea, que sobrepasa el uso del multímetro en forma estándar. Si vamos a medir corrientes que superan, no sé, 1 ampere, 2 amperes, pues vamos a usar esta función. Aquí, en donde tenemos V, el símbolo de ohm, aquí vemos, tenemos V, el símbolo de ohm, y miliamperes es para configurar nuestro multímetro para empezar a usar estas funciones que les acabo de explicar. Bien, y la forma de conectarlos pues básicamente es poner el común aquí y poner nuestro cable rojo en esta configuración. Y bueno, ya tenemos nuestro multímetro listo para operar. Ahora vamos a hacer una pequeña practiquita para poner a prueba este multímetro. Bien chicos, aquí vamos a hacer una práctica para usar el multímetro.
un cable para hacer continuidad, tenemos varias resistencias y tenemos el diodo que les había comentado. Vemos aquí en esta parte que tenemos una parte negra y una parte gris. La corriente debería de fluir sin ningún problema en este sentido, o sea, de aquí para acá. Se debería de comportar como circuito abierto si fluye de aquí hacia acá. Vamos a ver si eso es cierto. Primero vamos a usar uso de la función de continuidad. Vamos a ponerlo, vamos a girar la perilla, chocamos las puntas y vemos que sí funciona. Ahora vamos a ver con los cables. Vemos que sí funciona, ¿no? Sí hay continuidad en ese cable. Ahora vamos a medir esas resistencias. Ponemos en función de resistencia, que son los ohms, y vamos a ver cuánto mide. Vemos que nos mide 220, o sea, vale 220 ohms, ¿verdad? Con la otra de acá. Esta no nos da ningún valor. Por lo tanto, esta resistencia sobrepasa los 2000 ohms. Vamos a aumentar el rango y vemos que sí, efectivamente vale 10 kilo ohms o 10.000 ohms. Aquí tenemos el rango de 2, ese numerito. Tenemos un numerito 2. Entonces quiere decir que se va a dejar en el rango de los 2K. Cualquier valor que aparezca después del punto a la derecha es en ohms. O sea, si tenemos 200 aquí, va a ser 200 ohms. Si tenemos 10 aquí, va a ser 10 ohms. Y a partir de este punto, a la izquierda, ya empiezan con los 1 kilo ohm, 2 kilo ohms, que es lo mismo que tener 1000 ohms, 2000 ohms. Pero para uso práctico no se maneja decir 1000 ohms, sino 1 kilo ohm, 2 kilo ohms, 5 kilo ohm. Vamos a hacer la práctica del diodo. Ya vemos que tenemos aquí la función de diodo. Entonces vamos a usarla. En sentido de la corriente, que les había dicho que la corriente si fluye de acá para acá, es decir, de la parte negra a la parte gris, es decir que tenemos un circuito cerrado y debería de haber una caída de tensión menor a 0.7 volts, según la teoría de electrónica digital. Vamos a ver si es cierto. Y acá, del lado contrario, no tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un circuito abierto, como les había dicho. De esta manera pueden comprobar si su diodo funciona correctamente o no. Con este multímetro también podemos medir fuentes para ver si nos dan los 5 voltios en corriente directa. Podemos medir la toma de luz de nuestra casa. En este caso no lo voy a hacer porque ahorita mismo no cuento con una fuente de voltaje de corriente directa, y pues próximamente les enseñaré a cómo manejar la corriente alterna. Eso lo quiero dejar para otro video. Y pues ya es todo, chicos, espero que les haya servido. No olviden dejar su like y suscribirse. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.